seguimos con el Congreso, esta vez con la congresista Lucinda Vázquez, ¿sí? La señora de los pies, esa. Bueno, parece que este no es su único problema. En realidad, la señora Lucinda Vázquez tiene ya una investigación de tiempo en la Fiscalía y hace pocos días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado una acusación constitucional o una denuncia constitucional en su contra. ¿Por qué? Por tráfico de influencias agravado. Todo esto parece muy complicado, pero la cosa es muy simple. La tesis fiscal y la razón también por la cual se hace la acusación constitucional es que la congresista habría obtenido beneficios económicos, o sea, dinero, a cambio de beneficiar a algunos maestros que tenían que dar un examen, dándoles el examen por adelantado. Veamos el reportaje de José Luis Leiva. Los pasos de la congresista Lucinda Vázquez en el Parlamento no solo están marcados por esta fotografía humillante que indignó al país. Desde los inicios de su periodo legislativo, ya arrastraba un caso fiscal que podría ser su talón de Aquiles. Hasta hace poco le generaba gracia. De verdad que me causa risa, ¿no? Esto ya hace tres años. Acá hay venganza política. Hoy, aquel caso se convirtió en esta denuncia constitucional. La congresista aparece como autora del delito de tráfico de influencias agravado. La tesis fiscal señala que habría ofrecido a profesores interceder ante funcionarios para acceder a la prueba de nombramiento docente del 2021 a cambio de dinero. La conducta desplegada por la investigada Lucinda Vázquez Vela habría estado dirigida a obtener beneficios económicos ilícitos, tanto para sí como para otros, lo que se obtendría producto de la comercialización de la referida prueba de admisión en Tarapoto, San Martín, por la suma de 3.000 soles. La denuncia se admitió hace unos días en el Congreso. Esta noche, por primera vez, Cuarto Poder accedió al expediente completo de esta investigación. Chats inéditos y comprometedores sobre el origen del caso. Los exámenes se empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vázquez. La declaración del denunciante con identidad reservada ante un fiscal. Lucinda Vázquez Vela, contando ya con el examen, decide viajar a Tarapoto. Comenzaron a vender el examen a partir de la medianoche para evitar que avisen a más gente y no se riegue la información. Diversos testimonios desmentirían la versión que la parlamentaria dio ante la Fiscalía. Pero no solo eso, mientras ella negaba la comunicación con las personas involucradas en el presunto comercio del examen docente en su región, los registros de llamadas telefónicas la desmienten categóricamente. Estos detallan con precisión días y horas de comunicaciones fluidas de ida y vuelta con los involucrados. La llamada clave para la Fiscalía se dio el 13 de noviembre del 2021, el día que se evaluaron a los docentes. Fue la propia congresista quien llamó a este personaje durante unos misteriosos 7 segundos. Es la parlamentaria que convirtió su despacho congresal en el centro de empleo para su familia. La misma que utilizó a su trabajador para el recorte de uñas, un grotesco episodio en la historia del Parlamento revelado en fotografías por Cuarto Poder. Ahora, después de tantos deméritos, llegó la hora decisiva. Los indicios sólidos contra la congresista y profesora de primaria Lucinda Vázquez Vela. A 3 semanas se me viene la denuncia de que yo he vendido los exámenes. Totalmente falso, amigo. Si yo estoy pidiendo a la fiscal que me demuestre. Y si llega al Congreso voy a pedir que me demuestre. El examen de nombramiento docente estaba programado para el 13 de noviembre del 2021. Ese mismo día, como nunca antes había ocurrido, la evaluación se filtró en redes sociales. Por esas fechas, la congresista Lucinda Vázquez se encontraba en su región, San Martín. Era el gobierno de Pedro Castillo, cuando el exmandatario y la parlamentaria pertenecían a las filas de Perú Libre.
Según los testimonios a los que accedió Cuarto Poder, un grupo selecto de especialistas del Ministerio de Educación conocía la prueba. El balotario de preguntas llegó en discos duros lacrados a una imprenta privada bajo estricto control y aislamiento, incluso al momento de las impresiones. El traslado a nivel nacional, además, lo realizó una empresa de caudales. La supervisión del examen estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pero los protocolos de seguridad fallaron. La prueba circuló como pólvora en diversas regiones, entre ellas San Martín, representada por la congresista Lucinda Vázquez. Quienes empezaron a vender por orden de la congresista Lucinda Vázquez son el médico Luis Zafra y el profesor Jorge Fasanando. Estos chats revelan la génesis del caso de tráfico de influencias contra Lucinda Vázquez por la presunta venta del examen docente en Tarapoto, región San Martín. Mientras el examen comenzaba a ponerse en marcha, un denunciante con identidad reservada comenzó a enviar por WhatsApp el mismo 13 de noviembre del 2021 a las 9:20 de la mañana información privilegiada a la Fiscalía. Estos son los amiguitos de la congresista en Lima, maestros que llevaron las pruebas del despacho de la congresista. Aquí está una foto cuando intentaron ingresar a Palacio por recomendación de la congresista. La congresista chantajeó al presidente diciendo que si no da trabajo a su gente, no va a votar a favor de la confianza. El denunciante, reportaron los fiscales, también envió fotografías de los profesores allegados a Lucinda Vázquez en los exteriores de Palacio de Gobierno. Todo fue reportado en tiempo real, al punto que el testigo, ese mismo día, brindó su testimonio ante un fiscal. Lucinda Vázquez le había pedido los exámenes de conocimiento de nombramiento de profesores contratados a la hija del ministro de Educación, quien es amiga de Lucinda Vázquez. Hablaba de Inés Gallardo, la hija del entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo, pero además señaló al médico Manuel Zafra Carrera y al profesor Jorge Fasanando Peso como los presuntos vendedores del examen docente en Tarapoto, cuyo costo, dijo, era de 3.000 soles, todo presuntamente por orden de Lucinda Vázquez. La congresista ha buscado confundir cuando le consultan de este caso. Yo no las conozco ni a la hija, no le conozco ni al ministro. Yo sé que el ministro ha sido ministro cuando yo trabajaba en Jiménez Pinter. Por ahí más o menos tengo idea de ese ministro. Yo nunca he conversado con ellos, no las conozco. ¿Ustedes creen que de ser cierto esto ya hace tiempo que no empiezan a sentenciar? Esta es la declaración indagatoria que la parlamentaria rindió en la sede central del Ministerio Público. En ella se confirma la relación de afinidad con los presuntos vendedores Manuel Zafra y Jorge Fasanando. Al igual que la congresista, apoyaron la candidatura de Pedro Castillo en Tarapoto aquel 2021. ¿Conoce al ciudadano Manuel Zafra? Él es un médico. Sí lo conozco a él en la etapa electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. No tengo ningún vínculo con él. La última vez en segunda vuelta en el local partidario de Tarapoto, nos contactamos con él por celular. El levantamiento al secreto de las comunicaciones de la congresista cuenta otra historia, otra versión que la contradice. Esta es la inmensa lista de llamadas que ella mantenía con el supuesto vendedor Manuel Zafra, vínculo que ella buscó negar. La congresista mantuvo constante comunicación con un personaje clave en esta investigación, con el médico Manuel Zafra, llamadas que ella misma le realizaba a este personaje y que podían durar hasta 1258 segundos. Comunicaciones mes tras mes. Aquí vemos septiembre, octubre, noviembre, en total 55 comunicaciones entre esos meses, pero la llamada clave para la Fiscalía se dio el 13 de noviembre del 2021, el día que se evaluaron a los docentes. Fue la propia congresista quien llamó a este personaje durante unos misteriosos 7 segundos.
Ante el fiscal, sin embargo, Lucinda Vázquez afirmó que el día de la filtración del examen no habló con nadie. El día 13 y 14 de noviembre me fui a mi chacra que está ubicada a 15 minutos del río Mayo, donde tengo mi finca. Ahí estuve incomunicada. Precisar que se encuentra a 2 horas de Tarapoto. Las pruebas la desmienten. Sí tuvo comunicación con el médico Zafra el mismo día de la filtración de la evaluación. La geolocalización además arrojó que la parlamentaria no se encontraba en su finca a las 9:02 de la mañana, sino en el mismo Tarapoto. Manuel Zafra también confirma la comunicación el 13 de noviembre, pero asegura que la llamada fue para coordinar una reunión. Una incongruencia más en la que la parlamentaria evidenciaría una contradicción. Una actitud maliciosa de esconder información, de negar información y de no dar explicaciones. El caso se vuelve más sospechoso aún. En el devenir de su declaración, la congresista aseguró que le habían robado su celular en La Victoria. De ese modo, el Ministerio Público no podía hallar más pruebas, más evidencias para investigar en sus conversaciones de WhatsApp u otras comunicaciones. ¿Realizó alguna denuncia por el robo de su celular en Gamarra? No he realizado la denuncia, no he bloqueado y recuperé mi número. Se está escondiendo la verdad de los hechos. Claro. No es creíble pues, que a ti te roban el celular y que tú no vas a formalizar una denuncia por el robo del celular. Claro. Eso es lo mínimo que puede hacer una persona. En la denuncia constitucional también figuran los nombres de los profesores cercanos a Lucinda Vázquez. Héctor Yamacponca Ravelo y Olga Carmela Chávez Muñoz habrían coordinado tratativas ilegales como acceder indebidamente al borrador y/o original de la prueba única nacional de referido concurso público, con lo cual garantizarían sus nombramientos a las plazas que postularían. Todo en coordinación, según tesis fiscal, con Lucinda Vázquez. Ambos profesores registran llamadas con la parlamentaria e ingresos al propio despacho congresal desde agosto hasta unos días antes de la filtración de la prueba docente en Tarapoto. Increíblemente, la congresista ha negado y omitido información de estos encuentros ante un fiscal. Se reunió en su despacho congresal con el señor Héctor Yamacponca Ravelo. No me reuní con él. Sin embargo, ha sido una ex trabajadora del propio despacho de la parlamentaria quien ha confirmado en fiscalía estas reuniones directas entre la congresista y los profesores Olga Chávez y Héctor Yamacponca. Ellos ingresaban a la oficina y se reunían a puerta cerrada en el despacho de la congresista. Nunca pregunté por los temas que trataban con la congresista y ella tampoco me los contaba. Algunas ocasiones se reunían todos juntos. Esta denuncia constitucional por tráfico de influencias agravado fue aprobada hace unos días en el Congreso. De aprobarse ya en el Pleno, ¿qué pasaría con la congresista? La congresista estaría expuesta a una acción por parte del Poder Judicial que puede llevar a medidas cautelares y hasta la prisión preventiva si el juez lo estima conveniente. Llamamos al número personal de la congresista, contestó otra persona y colgó. Tampoco respondió nuestra solicitud de entrevista enviada por WhatsApp. Todos los personajes mencionados han desfilado en fiscalía negándolo todo. Ahora, el rumbo de la parlamentaria que le dio trabajo a su familia en el Congreso, que utilizó a su trabajador para una sesión de pedicure, se puede definir en los próximos días y eventualmente con la justicia por delante. La verdad, el caso contra la congresista Lucinda Vázquez aparece muy bien sustentado desde el punto de vista de las pruebas. Vamos a ver qué es lo que sucede en las instancias que tienen que evaluarlo, tanto la penal como en el Congreso de la República. Pero ustedes saben también que a veces todas las pruebas que hay, puede haber cientos, miles de páginas de pruebas y al final
no siempre llega la justicia. Hay algunos casos en los que la gente duda qué va a pasar hasta el final.